Necesitamos que Dios se levante a favor de su pueblo, que Dios se levante a favor de nuestra iglesia, que se levante a favor de nuestros pastores. Y este es el llamado que quiero hacerte a través de este mensaje en esta hora. Quiero despertar tu espíritu, quiero despertar esa hambre, esa sed, esa necesidad de buscar a Dios, de buscar su fuerza, de buscar su poder. Buenas, Dios te bendiga, familia hermosa, esta familia que va creciendo, la familia de Excelencia Cristiana Televisión, tu plataforma, la plataforma de todos, la plataforma que vino para bendecirnos, aleluya. Para mí es un compromiso cada vez que me presento delante de cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema muy poderoso, hoy tenemos un tema que te va a ayudar en tu vida espiritual. Esta es la intención, ayudarte a vencer, a levantarte, a caminar, a crecer en Dios. Y vamos a estar atentos a lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, en mi corazón, para este día, para esta hora. Gloria al Señor. Vamos a hablar tocante a lo que es el ayuno. ¿Cuándo debo ayunar? ¿Cuál es el ayuno que Dios recibe? ¿Cuál es el ayuno que Dios desecha? Y para esto vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 58. Bendito Dios. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno busca vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunan y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como yunco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarás a esto ayuno, día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar la carga de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando vea al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aleluya. Esto se va a poner bueno. Está bueno y se va a poner mejor. Gloria al Señor. El ayuno. Esto es algo muy importante, muy importante. Lo que queremos visualizar y lo que queremos compartir contigo en esta hora es que lo que tiene importancia delante del Señor es la intención con la que tú ayunas. Acuérdate que Dios no puede ser burlado. Él conoce la mente, el corazón, nada se puede ocultar de Dios. Aleluya. Vemos desde los tiempos antiguos cómo se ha usado el ayuno y en qué ocasiones se usó el ayuno. Sabemos de nuestro hermano Moisés, que se apartaba para el Señor 40 días y 40 noches en ayuno, buscando la voluntad de Dios, buscando la revelación de las leyes, de la palabra, de los estatutos del Señor. También tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Ayunó 40 días y 40 noches para iniciar su ministerio. Nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que seguir este legado. Pero hay algo aquí que el Señor nos acaba de hablar en su preciosa y santa palabra en el libro de Isaías capítulo 58. Aleluya. Entonces, ¿cuándo yo debo ayunar? ¿Por qué debo ayunar? ¿Para qué debo ayunar? O sea, esas son las preguntas que debemos hacernos antes de iniciar un ayuno. ¿Por qué debo ayunar? ¿Para qué debo ayunar? ¿Con qué intención yo voy a ayunar? Y quiero recalcar esto
Porque hoy día vemos a mucha gente que se interesa en ayunar, pero como dice la palabra del Señor aquí, entonces vamos a comenzar primero, antes de llegar a esta parte, describiendo cuándo y cómo debo ayunar, refiriéndonos al ayuno que Dios recibe, al ayuno que mueve a Dios, al ayuno del cual el Señor se hace partícipe con nosotros, gloria al Señor. Muchas veces queremos apartarnos con el Señor, buscar la voluntad de Dios, saber qué Dios quiere que hagamos en tal caso o en tal situación. Entonces, en el libro de los Jueces, capítulo 20, donde había una situación terrible con el pueblo del Señor, donde había una guerra civil del pueblo del Señor, se estaban matando los de Israel con los de Judá, estaban de espalda completamente a Dios, cayeron delante de sus hermanos en guerra. Y en el capítulo 20, a la altura del verso 26, dice que ellos vinieron delante del Señor y ayunaron todo aquel día y oraron delante del Señor. Entonces, primeramente, tu ayuno debe ser una intención de humillación delante de Dios, de oración y de arrepentimiento. Entonces, uno de los ayunos que Dios recibe, con los que Dios va a estar de acuerdo y te va a responder, es cuando tú reconoces que has fallado, cuando tú vienes delante de la presencia del Señor y te apartas en humillación, entendiendo, reconociendo que tú dependes absolutamente de Él, que tú no tienes la fuerza y la capacidad, sino que tu fuerza y tu capacidad dependen de Dios y están en Dios. Entonces ellos vinieron, oraron, consultaron al Señor. Aleluya. Entonces este es un ayuno que Dios recibe y con el que Dios va a estar de acuerdo. Cuando vienes delante de Él en humillación, en oración, consultando su voluntad. Gloria al Señor. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, verso 6, también Samuel confronta al pueblo. Después que recuperaron el arca del pacto, que por muchos años estaba en manos de los filisteos. El Señor dice, si ustedes se volvieran a Dios de todo su corazón, si ustedes abandonaran sus ídolos, hasta hoy, a todos estos, a los que ustedes le han servido hasta hoy, y vinieran delante del Señor con verdad. Cuando Samuel le dice estas palabras al pueblo, cuando el Señor los confronta a ellos de tal manera que el pueblo reconoce que había pecado contra Dios, reconoce que le había fallado a Dios. Dice que ellos vinieron y se reunieron en Mizpa, una ciudad, y se reunieron todo el pueblo liderado por Samuel. Aleluya. Y dice que ellos reconocieron, dice que ellos se arrepintieron, se volvieron a Dios en ayuno y en oración toda aquella tarde. Entonces, este es otro ayuno que el Señor va a recibir. Entonces, esta es otra ocasión por la que se debe ayunar, con la intención de venir delante del Señor en arrepentimiento, en humillación, reconociendo que fallamos, que faltamos, reconociendo que hemos desobedecido. Aleluya. Entonces este es un ayuno que será agradable delante de los ojos del Señor. Este es un ayuno que Dios va a recibir, que Dios va a apoyar y que Dios te va a responder. Aleluya. Porque estás afligiendo tu alma, estás reconociendo tu debilidad delante del Señor, estás reconociendo que lo necesitas, que tú solo no puedes. Entonces, este ayuno será bien visto delante del Señor. En el libro de Esther podemos aprender otra forma de ayunar, otra forma en la que podemos venir delante del Señor a buscar su ayuda, a buscar su respuesta, a buscar su mano poderosa que se levante a favor de su pueblo. Y es que en el libro de Esther se había escrito un edicto contra el pueblo del Señor para destruirlo, para matarlo, para exterminarlo por completo,
se había escrito un edicto. Aleluya. Las tinieblas siempre están escribiendo edictos contra el pueblo del Señor. Las tinieblas siempre están atacando al pueblo del Señor. Las tinieblas siempre están persiguiendo y desafiando al pueblo del Señor. Entonces, en esta ocasión había un decreto firmado y sellado con el anillo del rey, la máxima autoridad, gloria al Señor. Entonces, esto trajo a los oídos de Mardoqueo que se había escrito este edicto para destrucción del pueblo del Señor, estando ellos cautivos en aquella ciudad, en aquel país. Pero mira qué bueno es que aunque tú te encuentres en una condición quizá de cautiverio, quizá de opresión, quizá de situación difícil en cuanto a tu llamado, tu ministerio, lo que representas para el reino de Dios, el lugar que ocupas en el reino del Señor, ahí, en esa condición, en ese lugar, yo siempre voy a decir, siempre van a haber hombres y mujeres de Dios que no se doblan al sistema. Siempre van a haber hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a enfrentar y a pasar por encima de todo por causa del Señor. Siempre van a haber 2 o 3. Siempre va a haber un remanente dispuesto a darlo todo por la obra del Señor, a darlo todo a favor del pueblo de Dios, a pelear, a defender, a ayudar, a levantar, a fortalecer, gloria al Señor. Son muchas las personas que nos escriben, ¿cómo debo hacer esto? ¿Cómo debo hacer aquello? ¿Cómo logro esto? ¿Cómo logro aquello? ¿Cómo busco la voluntad de Dios? Etcétera. Y para la gloria del Señor estamos siempre ahí, conforme a las experiencias que hemos podido experimentar, conforme a lo que hemos vivido, conforme a lo que hemos visto y conforme al conocimiento que Dios nos ha permitido tener de Él. Mientras más conozcas a Dios, vas a ser más capaz de vencer a tu enemigo. Mientras más conozcas el carácter de Dios, mientras más conozcas a Dios, las manifestaciones de Dios, más herramientas tendrás para enfrentar y vencer a tu enemigo. Y se da una situación en este caso de un edicto, de un decreto contra el pueblo del Señor. Pero hay un Mardoqueo que estaba siempre a la puerta de la casa del rey. Hay un Mardoqueo que estaba vigilante, hay un Mardoqueo que estaba atento, hay un Mardoqueo que estaba siempre dispuesto. Y aunque por un tiempo no se tomó en cuenta lo que él hacía, él siguió firme, él siguió haciendo lo que tenía que hacer, él siguió defendiendo la entrada de la puerta de la casa del rey, él siguió ahí pendiente a hacer bien su trabajo, a ser eficaz en su trabajo, a ser eficiente en su trabajo, gloria al Señor. Y cuando llega a sus oídos este edicto, dice que se vistió de cilicio, se vistió de ceniza y fue a la casa real. Pero delante del rey nadie podía presentarse vestido de cilicio y vestido de cenizas. Y cuando Esther se entera de lo que está pasando, manda a preguntarle a Mardoqueo qué es lo que pasa, que él sabe que delante de la casa del rey no se puede estar vestido de cilicio. Cuando se le dice a Esther lo que está aconteciendo, Esther dice, yo no he sido llamada delante del rey, y hay un solo decreto para una persona que se presente delante del rey sin ser llamada. Entonces Mardoqueo le manda a decir a Esther, para este tiempo tú llegaste al reino, para este tiempo fuiste escogida, para este tiempo tú estás ocupando esa posición que tú ocupas. Y déjame decirte que si tú haces lo que tienes que hacer o si no lo haces, respiro y liberación vendrá de algún lado. Porque usted tiene que estar pendiente, hermano, a usted hacer lo que se le encomendó hacer. Aunque la situación sea difícil o aunque no sea difícil. Aunque usted se encuentre donde se encuentre, esté siempre dispuesto a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y Mardoqueo la manda a confrontar y le dice, porque tú estés ahí en la casa del rey, tú no vas a escapar, porque antes que reina tú eres judía. Entonces usted tiene que tener en cuenta que antes de todo, usted es cristiano evangélico, usted tiene que defender el reino de Dios, usted tiene que defender a su iglesia, usted tiene que defender al pueblo del Señor, sea cual sea la circunstancia que esté atravesando. Y cuando ella recibe esta palabra de parte de Mardoqueo, entonces ella se viste de fuerza, ella se viste de autoridad. Y ella toma una decisión.
Dice, bueno, si yo voy a perecer, voy a perecer. Si voy a morir, voy a morir. Pero yo voy a pasar delante del rey porque yo necesito un edicto contra este edicto. Yo necesito contraatacar este ataque que mandaron las tinieblas contra el pueblo del Señor. Yo necesito vestirme de autoridad. Yo necesito plantarme en esta posición en la que yo he sido puesta. Yo necesito, Abasándarabacaya, comenzar a ejercer, porque hasta este momento ella no sabía para qué había sido investida como reina. Hasta este momento ella no sabía para qué estaba ocupando esa posición en la casa real, en la casa del rey, ocupando la posición de reina. Hay personas que no saben qué hacer hasta que le llega un momento de apuro, hasta que le llega una persecución, hasta que le llega un edicto. Y cuando llega esto, contrario a lo que Dios ha determinado de ti, entonces en ti va a estar lo que tú necesitas para defender esa posición, para defender al pueblo del Señor y para levantarte ahí donde Dios te colocó. Ella se levantó, se vistió de autoridad y le dijo a Mardoqueo, ok, si voy a perecer, pero voy a ir delante de la presencia del rey. Y todos los que estén alrededor de ti, vamos a ponerlo a ayunar y a orar. Y todas las doncellas y todas las que están bajo mi mando van a orar y van a ayunar conmigo por 3 días. Entonces, esta es una ocasión en la que debemos ayunar. Cuando hay amenaza, cuando hay persecución, cuando hay decretos contra el pueblo del Señor. Y esto lo estamos viviendo, hermano, en este tiempo. Estamos siendo perseguidos, estamos siendo azotados, estamos siendo golpeados. Estamos siendo desafiados por las tinieblas. Entonces tienen que levantarse hombres y mujeres de Dios. Tienen que levantarse hombres y mujeres consagrados. Hombres y mujeres que puedan estar tiempo en el secreto. Que dediquen tiempo a buscar la mano poderosa de Dios. A buscar la voluntad perfecta y absoluta de Dios. En ayuno, en oración, en silicio, en ceniza. En humillación, reconociendo que necesitamos que Dios se levante a favor de su pueblo, que Dios se levante a favor de nuestra iglesia, que se levante a favor de nuestros pastores. Y este es el llamado que quiero hacerte a través de este mensaje en esta hora. Quiero despertar tu espíritu, quiero despertar esa hambre, esa sed, esa necesidad de buscar a Dios, de buscar su fuerza, de buscar su poder, de buscar su revelación, de buscar su autoridad, aleluya. Porque estamos enfrentando a un enemigo que aunque está vencido, no se da por vencida, gloria al Señor. Un enemigo que ya no tiene nada que perder, que ya fue enjuiciado, que ya fue sentenciado, pero que está tratando de robarte, que está tratando de arrancarte lo que te pertenece a ti, que está tratando de impedir que ahí donde Dios te colocó, donde Dios te posicionó, tú no funciones, tú no seas efectivo. Y este es el llamado para los hombres y mujeres de Dios que están siendo perseguidos, que están siendo amenazados, que están siendo desafiados en este tiempo que estamos viviendo, gloria al Señor. Vamos a despertarnos, vamos a levantarnos, vamos a descubrir esta amenaza, esta persecución que estás viviendo, que estás enfrentando ahora. Ha venido no sin causa, ha venido para que tú sepas defender la posición en la que estás, para que tú sepas buscar el rostro de Dios, para que tú sepas vestirte de las armaduras de Dios y para que tú sepas venir delante de Él, para que Él te dé o para que Él te enseñe a usar esas herramientas que ya tú tienes, que vinieron juntamente con el llamado que Dios te hizo. Y ayunaron por 3 días. Y este ayuno de 3 días es un ayuno poderosísimo. Es un ayuno que rompe decretos. Es un ayuno que anula edictos. Es un ayuno que vence aún a la muerte. Aleluya. Y esto fue lo que logró Esther con este ayuno de 3 días. Vencer el edicto de muerte. Recibir un edicto que iba a contrarrestar este edicto de muerte, de destrucción que había decretado el diablo contra el pueblo del Señor. Porque así se visualiza Amán en esta escena como Satanás y los enemigos del Señor. Entonces este es otro ayuno que Dios va a recibir, que Dios va a estar contigo y te va a responder con un contradecreto, con un contraataque. Aleluya. Porque hay edictos que no se pueden romper cuando han sido sellados con el anillo del rey. Pero sí el rey a que tú le sirves, que es rey de reyes, señor de señores y Dios de dioses, que está por encima de los decretos, que está por encima de los edictos, que está por encima de toda autoridad, de todo dominio, de todo poder.
Te va a dar las estrategias, te va a dar las herramientas, te va a dar la palabra, te va a dar lo que tú necesitas para contrarrestar ese ataque, para contrarrestar ese edicto, para contrarrestar ese golpe, para contrarrestar aquel que se ha levantado contra ti, tratando de destruirte, tratando de matarte espiritualmente, tratando de perseguirte, para que no alcances lo de Dios. Aleluya. Y esto va para pastores. Esto va para líderes, para diáconos, esto va para profetas, evangelistas, hombres y mujeres, asignados, comisionados de parte del Señor, pero que están bajo persecución, bajo ataque, bajo decretos de las tinieblas, aleluya. Esta es la estrategia para romper decretos. Ayuno de 3 días, sepárate 3 días, apártate 3 días con el Señor y verás que los resultados serán poderosos. Y verás que Dios se va a levantar a favor de ti con poder y te va a dar un edicto mayor. Avanzo que en Dalaya. Y te va a dar un poder y una autoridad mayor que la que te está atacando, que la que te está persiguiendo. Porque el que está contigo es más fuerte y es más poderoso que el que está contra ti. Porque más son los que están contigo que los que están en contra de ti. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Y ellos pudieron vencer, pudieron contraatacar. Y ese fue el edicto que Dios le dio a Ester y a Mardoqueo. Se escribió otro edicto de parte del rey, que aquí el rey significa o simboliza al rey de reyes, al señor de señores y al Dios de dioses, que siempre va a tener una herramienta más poderosa que la que está usando tu enemigo, que siempre te va a entregar, aleluya, una armadura más poderosa que la que está usando tu enemigo para atacarte. Siempre Dios te va a entregar un contraataque, aleluya. Y destruyeron y vencieron y persiguieron a todos aquellos que habían venido contra ellos. Entonces, esta es la llamada, este es el decreto que va contra el decreto que se escribió para hacerte daño, para destruirte. Contrarresta, contraataca, persigue, someteos pues a Dios, resistí al diablo y de vosotros huirá. Entonces vamos a contraatacar, vamos a contrarrestar, guerra contra guerra, aleluya, ataque contra ataque. Esa es la orden del cielo. Esta es la herramienta, esa abashama raya, esa es la amasuma riba candaraya, esa es la armadura que Dios te entrega en esta hora. Contraataca lo que te está atacando, contradecreta lo que ha sido dicho de parte de Satanás para destruirte. Persigue a quien te está persiguiendo, hazle guerra a quien te está haciendo guerra. Esto fue lo que hizo Mardoqueo, esto fue lo que hizo Ester después de un ayuno de 3 días. Aleluya. Entonces se comenzó a difundir este decreto contra el decreto que se había edictado contra el pueblo del Señor. Este es uno de los ayunos que Dios va a recibir y que Dios va a estar contigo y que Dios te dará la victoria. Gloria al Señor. Otro ayuno que Dios va a recibir es el ayuno que hizo Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 1, dice que él procuró en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con el vino del rey. Este es un ayuno que Dios va a respaldar y es el ayuno que tú como hombre y mujer de Dios haces delante del Señor cuando tú te abstienes de alimentos, de perfume quizás, que puede ser incluido. Cuando te abstienes de hacer algunas cosas que te gustan para tú buscar el respaldo de Dios, para tú ser fiel, para tú ser íntegro, para no contaminarte con lo que está a tu alrededor, para no contaminarte con el sistema, con lo que se mueve en el mundo, con el espíritu que gobierna el mundo. Este es un ayuno que Dios va a recibir. Este es un ayuno que Dios va a respaldar. Este es un ayuno en el que Dios te dará la victoria. Porque estás viniendo delante de Él para que te dé fuerza para resistir, para que te dé fuerza para vencer, para que te dé fuerza para negarte a lo que no es bueno y agradable delante del Señor. Este es un ayuno en el que Dios te dará la victoria. Pero Daniel no solamente oró para resistir la tentación de no contaminarse, sino que más adelante en el capítulo 9, él se aparta por 3 semanas
Y hace un ayuno todavía más fuerte y más poderoso. Y es para conocer la voluntad de Dios, para que le sea revelada la voluntad de Dios. Este es otro ayuno que Dios va a respaldar. Este es otro ayuno que Dios va a recibir. Este es otro ayuno con el que tú vas a contar que Dios estará a tu favor, que Dios estará de tu lado. Aleluya. Y Daniel se aparta por 21 días, 3 semanas. Y viene el arcángel Gabriel, oiga esto. El arcángel Gabriel. O sea, Dios siempre va a mandar a alguien con más rango, con más poder y con más autoridad que el que está contra ti. Y dice, desde el momento que dispusiste en tu corazón conocer la revelación, tu deseo fue concedido en el cielo, porque eres muy amado en el cielo, aleluya. O sea, la gente que lucha, que persiste por no contaminarse, son amados en el cielo, son conocidos en el cielo. Y lo que hacen para Dios con la intención de agradar a Dios, con la intención de buscar la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de que se cumpla la voluntad de Dios. Daniel sabía, comenzó a escudriñar la palabra y sabía que al cabo de los 70 años ya el pueblo del Señor tenía que ser libre del cautiverio, pero no había pasado nada. ¿Y sabe por qué no había pasado nada? Porque no se había levantado uno, porque nadie se había preocupado, porque nadie había venido a reconocer delante del Señor la falta, el pecado. Nadie se volvió a Dios, nadie se arrepintió delante de Dios, nadie reconoció delante de Dios. Y por esto habían pasado los 70 años y todavía estaban cautivos, todavía estaban presos, esclavos en aquellas ciudades. Aleluya, poderoso es el Señor. Pero se levantó uno, se levantó un Daniel, que humilló su rostro, que se vistió de cilicio, que se vistió de ceniza, que ayunó por 21 días para saber cuál era la voluntad de Dios y para saber por qué el pueblo todavía estaba preso, cuando había una promesa de parte de Dios de que ya debió haber sido liberado. Este es un ayuno que trae respuesta delante del Señor. Este es un ayuno donde Dios va a enviar sus ángeles, sus arcángeles, para responderte, para ministrarte, para hacerte saber cuál es la voluntad perfecta, absoluta y agradable del Dios del cielo. Aleluya. Y el arcángel, desde el primer día que él dispuso su corazón a conocer la voluntad de Dios, fue enviado con la respuesta. Pero pasaron 21 días y el ángel no podía llegar. ¿Sabe por qué? Porque había oposición. Porque Satanás y sus ejércitos siempre se van a oponer a que tú recibas de Dios. Siempre va a haber oposición. Siempre van a haber principados, gobernadores, entidades, huestes, espíritus malos, espíritus inmundos, comisionados por Satanás, para tratar de que no se te revele, de que no se te entregue, de que no se cumpla lo que Dios determinó contigo para ti, para su pueblo, para su iglesia. Por eso es que necesitamos en este tiempo malo, en este tiempo peligroso, hombres decididos, hombres íntegros, fieles, leales, que no se contaminan, que no se doblan, que permanecen en un ayuno sincero, en un ayuno verdadero, en un ayuno buscando la voluntad de Dios, buscando el respaldo de Dios, buscando la respuesta de Dios. Este es el ayuno que Dios recibe. Este es el ayuno que mueve a Dios. Este es el ayuno que trae respuesta de Dios. Te he mencionado 4 o 5 ayunos para que tú te guíes con ellos. Para cuando quieras ayunar, para cuando quieras apartarte, sepas cuáles son los motivos que Dios recibe, cuáles son los motivos que Dios respalda para un ayuno. Gloria al Señor. Pero hay un ayuno que Dios rechaza. Hay un ayuno que Dios no recibe. Hay un ayuno con el que Dios no está de acuerdo. Cuando usted y yo cometemos injusticia, donde leímos aquí en el libro de Isaías, capítulo 58. Cuando hay personas que vienen reclamándole al Señor porque el Señor no les ha respondido. Dice que aquí el pueblo del Señor estaba reclamándole al Señor. Le estaban reclamando justicia, pero ellos no estaban obrando en justicia. Le estaban reclamando respaldo, pero ellos oprimían al pobre, pero ellos oprimían a los trabajadores. Y se jactaban diciendo que ayunaban. Y le estaban reclamando a Dios.
Este es el ayuno que Dios no recibe. Este es el ayuno que Dios rechaza. Cuando tú operas en injusticia, pero quiere que se te haga justicia. ¿Y qué es justicia? No hacerle a otro lo que tú no quieres que se te haga a ti. Entonces tú no puedes reclamar justicia cuando tú estás operando en injusticia. Tú no puedes querer respuesta de Dios cuando tú no estás haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces aquí el pueblo está reclamando algo por lo que no ha trabajado, algo por lo que no se ha esforzado, algo por lo que no está haciendo bien delante del Señor. Entonces el Señor aquí les reclama a ellos, ustedes me están reclamando a mí como que ustedes están caminando en justicia. Ustedes me están reclamando a mí como gente que están haciendo lo correcto, que están haciendo lo bueno delante de mí. Entonces yo les voy a reclamar a ustedes ahora. Y el Señor comienza a enumerar en el capítulo 4, he aquí que para contiendas y debates ayunan. Entonces aquí está el ayuno que Dios no recibe. Una persona que venga 21 días, 7 días, 40 días, supuestamente ayunando, pero que el motivo de este ayuno sea para que cuando él salga de ahí y vaya a una actividad y vaya a un evento, todo el mundo sepa que Dios lo usa para debate, para contienda, para contender. Si estás haciendo este ayuno con esta intención, no estás haciendo nada, Dios no lo recibe. No es agradable delante de Dios, no es acepto delante de Dios y no vas a recibir respuesta delante de Dios, porque el mismo Dios lo declara aquí en Isaías 58, que si tú ayunas con esa intención, no ha llegado delante de su presencia y no vas a recibir respuesta delante de Dios. Aleluya. Para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. Una persona que venga 7 días, 21 días, 40 días delante del Señor en ayuno y venga a ministrar con orgullo, a querer golpear a otros, a querer maltratar a otros, porque él es el evangelista fulano de tal, porque él es el profeta fulano de tal, y porque Dios lo usa así o asá. Vamos a ver para quién tú estás ayunando. Vamos a ver qué espíritu tú estás fortaleciendo con ese ayuno. Vamos a ver qué espíritu tú estás alimentando con ese ayuno. Porque no es el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios no está en ese ayuno. Y Dios no recibe ese ayuno. Y Dios no responde a tal ayuno. Aleluya. Así es que examínate. Aunque tú creas que estás operando en todos los dones, aunque tú creas que estás operando en todas las dimensiones, la Biblia mía me dice que ese ayuno no es recibido delante de Dios. La Biblia mía me dice que no es agradable delante de Dios ese ayuno. Aleluya. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí. ¿Para qué te afliges de día? ¿Para qué aflijas tú? Eso es pasar hambre. Estás afligiendo tu alma, estás desgastando tu cuerpo con un ayuno malintencionado. Aleluya. Con un ayuno que no es agradable delante del Señor. Entonces, ¿de qué me sirve a mí, dice el Señor, que de día pases el día pasando hambre, afligiéndote, absteniéndote de comer quizá lo que te gusta? Si lo estás haciendo para contender, si lo estás haciendo para debatir, si lo estás haciendo para ser visto, si lo estás haciendo para ser oído, para ser aplaudido. Poderoso es el Señor. Que incline su cabeza como yunco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamas esto ayuno y día agradable a Jehová? No, esto no es agradable delante de Dios. Si estás ayunando con estas intenciones, cambia tu manera de ayunar. Cambia tu manera de pensar, cambia tu intención, vuélvete a Dios, arrepiéntete, humíllate, reconoce que no has estado obrando bien hasta ahora y que vas a cambiar tu mentalidad, que vas a cambiar tu actitud y que vas a cambiar tu intención para lo que ayunas. Ya mencionamos cuáles son las intenciones de ayuno que Dios recibe.
¿Cuáles son los tipos de ayuno que Dios recibe? Te voy a mencionar otro ayuno que Dios no recibe. Después que David manda a matar a Urías con trampas y con engaños, porque había tomado a su esposa, porque había embarazado a su esposa, y luego que la embarazó, mandó a buscar a este hombre del campo de guerra, del campo de batalla, para tratar de que se acostara con su esposa y hacer pasar este hijo por hijo de él. Cuando no lo pudo lograr, aleluya, y estamos hablando de David, estamos hablando del rey David, estamos hablando de este hombre escogido conforme al corazón de Dios. Pero que todos fallamos. Y eso es lo que tenemos que estar pendientes. Todos somos vulnerables, todos somos débiles, todos somos polvo, todos podemos fallar, todos podemos equivocarnos, todos pecamos. Y el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Ahora, ¿qué tú haces cuando fallas? ¿Qué tú haces cuando pecas? ¿Qué tú haces cuando estás en falta? Esto es lo que marcará la diferencia. Entonces, este niño, al nacer, David estaba en ayuno delante del Señor. Dice que no comía, no se ungía, no se cambiaba de ropa. Estaba en ayuno, estaba en silicio, para que Dios permitiera que este niño naciera. Pero Dios, el niño murió, Dios no escuchó ni recibió este ayuno, porque este ayuno lo estaba alimentando un homicidio. Este ayuno lo estaba alimentando una fornicación, un adulterio. Y era imposible que Dios recibiera este ayuno. Era imposible que Dios estuviera de acuerdo con este ayuno. Era imposible que Dios le respondiera a David. O que Dios le entregara a David lo que estaba pidiendo. Entonces, si hay personas que golpean a su hermano, que producen muerte espiritual en sus hermanos, en sus líderes, en sus pastores, que no obedecen a nadie, que no se someten a nadie, y vienen delante de Dios y que en ayuno y en silicio, para que Dios lo use, para que Dios haga señales, milagros y prodigios. Pero golpeaste al hermano, ofendiste al hermano. Aleluya. Pateaste al hermano, le hablaste mal al hermano. Entonces, en vez de tú venir a ayunar 20 días, 7 días, 40 días, 60 días, mejor ven delante del Señor y reconoce tu falta. Pide perdón por tu pecado. Reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con aquella persona a la que le fallaste. Pide perdón. Perdona la ofensa. Endereza tus pasos, endereza tu camino. Y luego que hagas esto, entonces sí puedes venir en ayuno y en oración. Pero para ti, para ser sanado, para ser limpiado, para alcanzar el oportuno socorro delante de Dios, para alcanzar el perdón delante de Dios. Porque reconociste que fallaste, que lo hiciste mal. Entonces, cuando hagas esto, que te limpies, que te humilles, que reconozcas, entonces ayunará delante del Señor y el Señor recibirá tu ayuno y te responderá. Gloria a Dios. Entonces aquí desglosamos de una manera clara, de una manera precisa, cuál es el ayuno que Dios recibe y cuál es el ayuno que Dios rechaza, que Dios desprecia y que Dios no acepta. Sé que va a ser de mucho beneficio para tu vida espiritual este mensaje, este video. Porque es bueno saber cómo, cuándo y por qué debemos hacer las cosas. Y es bueno saber para qué lo estamos haciendo, con qué intención lo estamos haciendo. Porque la intención del corazón la conoce nuestro Señor. Aleluya. Qué bueno que escuchaste este mensaje. Qué bueno que lo vamos a poner en práctica. Yo, Teresa Polanco, lo va a poner en práctica. Porque tenemos primero que examinar la intención de nuestros corazones. ¿Para qué hacemos la cosa? ¿La estamos haciendo como para Dios? ¿Para que Dios sea visto? ¿Para que Dios sea glorificado? ¿Para que verdaderamente se aplauda a Dios? ¿Para que verdaderamente se reconozca a Dios? ¿Para que verdaderamente el que te vea, el que te escuche, el que te siga, esté siguiendo a Dios a través de ti, esté mirando a Dios a través de ti, esté oyendo a Dios a través de ti? Si esta es la intención, te aplaudo.
Pero si no es esta, vamos a arrepentirnos y vamos a volvernos a Dios. Y vamos a hacer el verdadero ayuno, el ayuno que Dios pide, el ayuno que Dios nos manda aquí en Isaías 58. Bendecido, bendecido seas de parte del Señor. Para mí siempre es un compromiso cada vez que tengo la oportunidad de traerte una palabra. Y la intención es levantarte, fortalecerte, restaurarte y que podamos ser fieles delante del Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por estar pendiente de cada contenido, de cada video. Yo sé que ya estás suscrito a nuestro canal, pero vamos a expandir este ministerio, vamos a expandir esta plataforma, vamos a llegar a muchas más vidas que necesitan también ser alimentados como tú estás siendo alimentado a través de estos mensajes. Suscríbete, comparte, pídele a tus contactos que se suscriban. Aleluya. Vamos a compartir estos contenidos que son de bendición. Plataforma, la plataforma de la familia, la plataforma que vino para bendecirte. Excelencia Cristiana Televisión. Te bendice y te ama en el Señor. Teresa Polanco. Shalom. Hasta la próxima.